Hola chicas y chicos, bienvenidos a la lectura de Los 100 vestidos por Eleanor Estes. Hoy vamos a leer el capítulo número 2, pero antes de comenzar recordemos un poquito qué pasó en el capítulo número 1. En el capítulo número 1 de Los 100 vestidos, Wanda, que es nuestra personaje principal, no había ido a la escuela y los niños comenzaron a darse cuenta, sobre todo Peggy y Maddie. Al final del capítulo, Peggy y Maddie nos dicen que Peggy y Maddie llegaron tarde a la clase cuando ya las puertas estaban cerradas porque ellas estuvieron esperando que Wanda apareciera un buen rato y no llegó. Mi pregunta para ustedes, y vamos a responder en el libro, ¿por qué se dieron cuenta ellas de que iban muy tarde a su clase? Ok, vamos entonces con el capítulo número 2. El título de este capítulo es El juego de los vestidos y comenzamos en la página número 8. Una vez que Peggy y Maddie lograron calmarse, recordamos que ellas habían entrado tarde a la clase y se habían deslizado silenciosamente en sus pupitres o en sus puestos. Pues bien, vuelvo a repetir, una vez que Peggy y Maddie lograron calmarse, miraron al otro extremo de la clase y comprobaron que Wanda no estaba en su asiento. Es más, el pupitre tenía tanto polvo que parecía como si también hubiese faltado el día anterior. Y ahora que lo pensaban, tampoco la habían visto ayer. Habían esperado un rato a que pasara, pero una vez que llegaron a la escuela, se habían olvidado del asunto. Wanda vivía en lo alto de Boggin Heights, un lugar poco atractivo. Era un buen sitio, eso sí, para ir a recoger flores silvestres durante el verano, pero siempre con el cuidado de contener la respiración hasta pasar la casa amarilla del viejo Svensson. La gente del pueblo decía que el viejo Svensson no era bueno. No trabajaba y, lo que era peor, su casa y su patio era un verdadero desastre, con latas oxidadas, trastos viejos e inservibles, desparramados por todas partes, y hasta un sombrero viejo de paja. Vivía solo con su perro y su gato. La gente del pueblo se explicaba fácilmente que nadie quisiese vivir con él. Corrían, además, muchas historias acerca del viejo Svensson. Lo que hacía que la gente pasase corriendo por delante de su casa, aún en pleno día, suplicando no encontrárselo. Estamos en la página número 10 ahora. Más allá de la casa de Svensson había otra. Vamos a repetir esta página aquí. Más allá de la casa de Svensson habían otras diseminadas, y en una de ellas vivía Wanda Petronsky, con su padre y su hermano Jake. Wanda Petronsky, los otros niños del aula 13 no tenían un nombre como ese. Sus nombres eran fáciles de pronunciar, como Thomas, Smith o Allen. Había un niño que se llamaba Bounce, Willie Bounce, y a todos les resultaba cómico, pero no tanto como Petronsky. Wanda no tenía amigos. Iba sola a la escuela y regresaba sola a su casa. Siempre llevaba el mismo vestido, azul y raído, que no le quedaba nada bien. Los llevaba siempre limpio, pero parecía como si nunca lo hubiera planchado. A pesar de que no tenía amigos, muchas niñas le hablaban. La esperaban bajo los árboles de arce en la esquina de la calle Olivier, o la rodeaban en el patio de la escuela, mientras ella observaba a las niñas más pequeñas jugar a la rayuela. Wanda, solía decirle Peggy, muy cortés, como si estuviese dirigiéndose a la señorita Mason o a la directora de la escuela. Wanda insistía, dándole un pequeño codazo a alguna de sus amigas. ¿Cuántos vestidos dices que tienes colgados en el armario? 100, contestaba Wanda. 100, exclamaban, incrédulas, todas las niñas, incluso las más pequeñas,
que dejaban de jugar para escucharla. Sí, 100, todos en fila, repetía Wanda, tajante, y apretaba con firmeza sus finos labios. ¿Y cómo son? Seguro que son de seda, le incitaba Peggy. Sí, de seda, y de todos los colores. ¿De terciopelo también? Sí, de terciopelo también. 100 vestidos, repetía Wanda, todos en fila en mi armario. Y se daba la vuelta para alejarse del grupo, mientras todas estallaban en carcajadas. ¡100 vestidos! Estaba claro que el único vestido que Wanda tenía era el azul que usaba todos los días. Entonces, ¿por qué decía que tenía tantos vestidos? Vaya mentira. Y las niñas continuaban con sus burlas, mientras Wanda se dirigía hacia la pared alta de ladrillo, por la cual trepaba una enredadera, y al pie de la cual solía esperar hasta que sonara la campana. Y si las niñas la encontraban en la esquina de la calle, Oliver, la volvían a asaltar a preguntas. No siempre hablaban de vestidos, a veces le preguntaban por sombreros, abrigos o incluso por zapatos. ¿Cuántos zapatos dices que tienes? 60. ¿60? ¿60 pares o 60 zapatos? 60 pares, todos en fila en mi armario. Ayer dijiste que eran 50, pues ahora tengo 60. Las risas entonces se hacían más ruidosas. ¿Todos iguales? Seguían preguntando las niñas. Oh, no, cada par es diferente y de varios colores. Todos colocados en fila. Wanda apartaba la vista de Peggy y perdía la mirada en el vacío. Entonces el círculo que formaban las niñas se rompía y, poco a poco, en parejas, el grupo se dispersaba. Peggy, la inspiradora de este juego, y Maddie, su amiga inseparable, siempre eran las últimas en irse. Y así, Wanda continuaba sola el camino en dirección a la escuela, con la mirada triste, los labios firmemente cerrados y levantando de vez en cuando el hombro izquierdo en un tic ya habitual en ella. Peggy, en el fondo, no era cruel. Siempre estaba dispuesta a defender a los niños más pequeños de los más grandes, y lloraba a lágrima viva si veía maltratar a un animal. Si alguien le hubiera preguntado, ¿No crees que es cruel la forma como tratan a Wanda? Ella hubiera sido la primera en sorprenderse. ¿Cruel? ¿Por qué decía que Wanda tenía 100 vestidos? Cualquiera podía darse cuenta de que era una mentira. ¿Y qué necesidad tenía de mentir? Con un apellido como el suyo, no podía ser una persona sin importancia. Además, ellas nunca lo habían hecho llorar. Bien, vamos por la página número 17. A Maddie ya comenzaba a molestarle eso de preguntar a Wanda todos los días cuántos vestidos, cuántos sombreros, cuánto esto y cuánto aquello tenía. Maddie también era pobre y vestía la ropa usada que le regalaban. Afortunadamente, ella no vivía en Boggins Heights ni tenía un nombre raro, y su frente no brillaba como la de Wanda. ¿Es que acaso se la untaban con vaselina? Todas las niñas estaban locas por saberlo. A veces, cuando Peggy hacía esas preguntas, a Wanda, con vocecita burlona, Maddie se sentía avergonzada, bajaba la vista y se quedaba absorta, en silencio, contemplando las canicas que tenía en la mano. No es que sintiera pena por Wanda. De no haber inventado Peggy el juego de los vestidos, ella nunca le hubiera prestado atención a aquella chica. Pero, ¿qué pasaría si a Peggy y a las demás compañeras se les ocurriese empezar a meterse con ella? No era tan pobre como Wanda, desde luego, pero era pobre. Y, eso sí, tenía el suficiente sentido común como para no andar diciendo por ahí que tenía 100 vestidos. En cualquier caso, a ella
no le gustaría ser el próximo blanco de las burlas. ¡Oh! Sí, al menos Peggy dejara en paz a Wanda Petronsky. Muy bien, hemos llegado al al final del capítulo número 2 en la página 18. Ahora, para este capítulo tenemos varios aspectos importantes que me gustaría que trabajáramos. El primero de ellos, vamos a comenzar a describir a cada personaje. Primera pregunta, ¿cuántos personajes hay y quiénes son? Recordemos que el personaje principal acá en este libro es Wanda Petronsky. Quiero entonces que describan a Wanda Petronsky. ¿Qué aprendieron de ella en este capítulo y en el primer capítulo? Vamos a escribir tantas ideas como sean posibles. Pongan más de 5 por lo menos. Y así con los demás personajes. Ya saben entonces, la pregunta número 1 es ¿quiénes son los personajes? Y vamos a describir a los personajes, cómo son, cómo piensan, cómo los vemos nosotros y cómo los describe la autora Eleanor Estes. Bien, pregunta número 2. Hablan de un señor llamado Svensson, y lo califican como el viejo Svensson. ¿Qué aprendemos en este capítulo del viejo Svensson? ¿Qué podemos decir? Si ustedes vivieran en ese vecindario, ¿correrían al pasar por la casa de él? ¿O qué harían? Describan cuál sería la situación en la que ustedes se verían si tuviesen que pasar al frente de la casa de él. Muy bien, tercera pregunta. Vamos entonces a sacar las palabras desconocidas y buscar su significado. Comencemos en la página número 8. Recordemos que estamos hasta la página número 18. Yo pienso que hay varias palabras acá que pueden presentárseles como desconocidas. Si vemos en la página número 10, en el párrafo número 1 dice, más allá de la casa de Svensson había otras diseminadas, y en una de ellas vivía Wanda Petronsky con su padre y su hermano Jake. Pregunta, ¿qué significa esa palabra diseminadas? ¿Qué creen ustedes que es? ¿A qué se refiere? Bien, así vamos a ir sacando más preguntas. Más palabras. A ver, ¿quiénes esperaban a Wanda Petronsky y dónde la esperaban? Pregunta número, íbamos 1, 2, 3, 4, pregunta número 5. ¿Es la amiga de Peggy, Maddie, es Maddie rica o pobre? Muy bien, vamos con la próxima pregunta, creo que es la número 6. En la página 15, Wanda habla de zapatos. ¿Cuántos zapatos tiene? Y ella describe, ¿son pares o son simples zapatos? Pues bien, vamos entonces en esa misma página hablan de la inspiradora de este juego. ¿Cómo se llama el juego, creen ustedes? ¿Y de qué juego están hablando? Bien, vamos ahora a responder la siguiente pregunta. Quiero que me digan qué significa la palabra cruel y que me den un ejemplo de cómo utilizar esta palabra en una oración. La palabra cruel está en la página 16 en el inicio del primer párrafo, donde dice Peggy en el fondo no era cruel. También acá vamos a describir cómo era Peggy, cómo la ven ustedes, cómo la describían ustedes, cómo piensan ustedes o la calificarían ustedes a ella. Bien, hemos llegado al final del capítulo número 2 de Wanda y sus amigas, y este capítulo está titulado El juego de los vestidos. Bien, chicos, recordemos responder preguntas en su cuaderno. Un abrazo, los quiero mucho y hasta el próximo capítulo. Chao.